Bueno, hola Fede, estamos acá siguiendo esta serie de entrevistas para tratar de, de contarnos un poco los profesionales que están tan activos dentro de esta pandemia, algunas cositas del virus y sobre todo por gente que es más cercana, que es de la misma comunidad. Además no hay tanta información hoy en los medios que a veces cuesta. Así que primero gracias por presentarte y quizá en tu rol de infectólogo, una de las cosas que más me gustaría transmitirle a la gente es qué novedades hay acerca desde que empezó hasta ahora en lo que es los tipos de contagio, las vías de cómo se contagia, porque digo, hay cosas nuevas o algunas que se presumían se terminan de confirmar. Sí, no hay muchísimos cambios, pero las cosas que de entrada se planteaban se han ido confirmando. Este es un virus que se contagia principalmente por gotas, por gotas que uno emite al hablar, al toser, y que esas gotas tienen un tamaño que hace que no se alejen demasiado de la persona que las genera, que les está emitiendo. Entonces eso se llama transmisión por gotitas. Una forma parecida que se transmite, por ejemplo, la gripe. Entonces, como esas gotas tienen un cierto peso y terminan precipitando al suelo, no se alejan más de 1,5 metros, 2 metros del que la genera. Entonces, la principal vía de contagio es a través de esas gotas que genera la persona que tose o que habla, que toman contacto con la persona que se contagia. Esa es la principal vía. No queda, salvo en situaciones muy puntuales, en algunos procedimientos médicos, esto no queda en aerosoles muy pequeños que queden flotando en el aire por mucho tiempo. Entonces, esto rápidamente precipita y cae al suelo. Entonces, esa es la principal forma de contagio, por inhalación. Y la otra forma es que esas mismas gotitas que genera la persona infectada, al precipitar, quedan sobre objetos inanimados, digamos. Y al estar sobre un objeto inanimado, la otra persona puede tocar esa superficie y después llevarse la mano a la boca, a las mucosas, que es boca, nariz y ojos, y de esa forma contagiarse. No hay nada que sugiera que pueda haber contagio a través de piel sana, sino a través de mucosas. Esto, que es lo que se plantea medio desde el principio, toda la evidencia hasta ahora sigue sosteniéndolo. Por ejemplo, en personas que han viajado en aviones, si ha habido contagios, son las personas que están sentadas más cerca alrededor de esa persona y no personas que estaban sentadas a muchos metros de distancia. Y esto avala esto del contagio por gotitas y no por la vía aérea, por los aerosoles. Para el contagio hace falta un contacto relativamente estrecho, digamos. Es muy poco probable que por más que una persona se cruce con otra a menos de 2 metros de distancia, es muy poco probable que por un contacto ocasional cruzarse, y menos si es en espacios exteriores, en la vía pública, donde la masa de aire es enorme. Es muy poco probable que haya un contagio de esa forma, y por eso la mayor parte de los contagios son o por personas cercanas o familiares o personas que actualmente son de trabajadores que se consideran esenciales, que siguen en actividad y si no respetan, digamos, a rajatabla las medidas de protección, se terminan contagiando con estas personas cercanas. De hecho, la definición de contacto que tiene hoy Nación es aquella persona que estuvo a menos de 2 metros de otra que estaba enferma o infectada sin usar protección y durante por lo menos 15 minutos. Es un punto de corte un poco arbitrario, pero es para demostrar que un contacto ocasional no contagia. Bien. Lo que sí se pudo saber un poquito más, porque no hay certezas absolutas, pero es durante qué momento o cuánto periodo de tiempo de la enfermedad o de la infección esta persona contagia. Al principio de China surgía que era muy poco probable que las personas asintomáticas contagiaran, pero eso sí fue cambiando y no se sabe exactamente cuál es la importancia dentro de toda la pandemia del contagio a partir de asintomáticos. Pero sí está demostrado que por lo menos desde 2 días antes de empezar con los síntomas, la persona puede contagiar. Y hasta el día de hoy, el virus se cultivó en las secreciones respiratorias de los pacientes hasta el 8º día después de iniciar los síntomas. Así que se supone que contagia desde hasta un par de días antes de empezar a estar enfermo y hasta más o menos el 8º día. Después de eso, hay pruebas que detectan que sigue habiendo partículas virales en las secreciones, pero eso no significa necesariamente que ese virus
sea contagiante. Claro, sí, es una de las cosas que íbamos a hablar después de los test, que por mucho tiempo siguen siendo positivos, que a veces se usan test que no miden qué tan viable es el virus, sino partes del virus y esas cosas. Exactamente. Me parece muy importante lo que decís de esto, de dónde uno tiene más chance de contagiarse, porque me parece que además es lo que más hoy tenemos que tener cuidado, que justamente es, o por lo menos donde entiendo yo, donde uno más se relaja, porque es con quién puede pasar bastante tiempo y con quién de alguna manera uno tiene cierta confianza, y esa confianza, sin fundamento obviamente, que uno cree que porque alguien es conocido, porque es un amigo, no tiene chances de estar infectado, y cuando este virus no para nada hace diferencia ni grupo social, ni edad, ni nada. Entonces digo, esto que bien decías, de que quizá en la calle, si uno toma las medidas, si está poco tiempo, hay pocas posibilidades. Sin embargo, en la que empecemos a tener espacios sociales, en la que empecemos a vincularnos más con otros, puede empezar a aumentar el contagio mucho más que ahora, que no la hemos tenido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Obviamente, si hay, por ejemplo, un núcleo familiar que están permanentemente todos adentro de su casa y nadie sale, ahí es imposible que haya contagio. Pero como necesariamente alguien tiene que salir, esa persona puede contagiarse en alguna actividad que haga fuera de su casa y puede después llevar el virus a su casa. Inclusive, esto no lo comentamos antes, pero hay un porcentaje, que tampoco es una cosa que esté clara, de gente que se contagia y que cursa la enfermedad, la infección, absolutamente asintomáticos. Y esas personas, esto es más común en personas cuanto más jóvenes son, más frecuentes tienen una infección asintomática. Entonces, esa persona puede contagiarse en alguna actividad fuera de su casa, porque a lo mejor es un trabajador esencial, el resto de su familia está en su casa, vuelve a su casa y si no hay cuidados, puede haber con un clúster o un grupo de personas que se infectan, que es en realidad lo que ha pasado hasta ahora en Bariloche. Y cuando uno ve los datos de Nación, ve lo mismo, que al principio predominaban los casos importados, que ahora ya se fueron diluyendo porque ya no hay más viajes, y ahora la mayor parte de los casos son contactos estrechos de otros casos ya diagnosticados. Bien. Te quería preguntar un poco para que todos podamos entender esta cantidad de test distintos que hay y para qué sirven, porque yo trato de transmitir a veces cuando me consultan de que hay un montón de test, pero los distintos test tienen un objetivo distinto y tienen la capacidad de ser utilizados para ciertos objetivos, y no todos son lo mismo. Así que, si querés que charlemos un poco de qué tipo de test hay, para qué sirven. Básicamente hay dos cosas que se pueden medir en estos tests. Una es directamente buscar el virus, o el virus o algún fragmento de ese virus. Y por otra parte están los test que buscan anticuerpos, que esa es la respuesta inmune que la persona infectada desarrolló contra el virus. Entonces, obviamente esa respuesta inmune necesita cierto tiempo para desarrollarse. Entonces, para hacer diagnóstico de una persona, cuando uno se enfrenta a una persona que uno piensa que puede tener la infección porque tiene los síntomas, ahí hay que buscar el virus, ¿está bien? Entonces, para eso se usa esta famosa prueba que se llama PCR, que es una prueba compleja que requiere cierta infraestructura, mucha preparación de las personas que la hacen y tiene un gran costo, ¿está bien? Entonces, esa prueba busca virus y es la que mejor se desempeña cuando uno está estudiando una persona que uno sospecha que tiene la infección. Para eso se hace la PCR. Uno busca directamente virus. Las otras pruebas, y algunas pueden buscar antígenos que son como partículas de ese virus. Y después, las pruebas serológicas que buscan anticuerpos, que eso no es parte del virus, eso es la respuesta inmune que nosotros desarrollamos ante la infección. Como tarda más en aparecer esa respuesta inmune, no se usan de rutina para diagnosticar a un paciente puntual. Sirven más para tener idea si en determinada población circuló mucho el virus. Por ejemplo, en algunos lugares se está planteando que se detecta a lo mejor 1 de cada 10 infectados. Entonces dicen, bueno, por ejemplo en Nueva York hubo un montón de casos. Y puede estar la hipótesis de que a lo mejor ya hubo un 60% de la población infectada. Entonces, para saber cuánta gente se infectó, uno agarra un grupo de gente asintomática, le hace anticuerpos y puede detectar que a lo mejor un 5, un 10, un 20, un 60% ya tuvo la infección, algunos con pocos síntomas, algunos con muchos síntomas. Entonces,
para estudios poblacionales, para ver cuál fue la prevalencia de infección, para ver si estamos detectando como la punta del iceberg. Para eso sirve, por ejemplo, hacer los anticuerpos. Pero si yo me enfrento con un paciente que viene con una falta de aire y con fiebre, tengo que hacerle la PCR. Bien. Otra utilidad que podría tener, ahora se está estudiando, no es que esté probado, pero debe saber hablar del tema digamos, el suero de convaleciente, que es ni más ni menos que pasarle anticuerpos de una persona que ya se recuperó a una persona que está cursando una enfermedad grave. Y bueno, para vos detectar qué personas pueden servir para donar esos anticuerpos, tenés que poder detectar anticuerpos y hasta medir qué nivel tiene, y quizás cuanto más anticuerpos tiene, mejor es ese plasma para pasárselo a la otra persona. Eso podría ser otra utilidad. Bien. Y podrían, ocasionalmente, si una persona viene con la enfermedad, pero ya bastante avanzada, una persona dice, mira, estoy hace 10 días con síntomas, ya medio me estoy mejorando, pero uno quiere saber si fue coronavirus, ahí podría quizás también tener uso de los anticuerpos, porque ya pasó suficiente tiempo, a lo mejor ya el virus no lo detectamos, y puede ser que detectemos los anticuerpos. No sé si quedó claro. Sí, clarísimo. Digo, y ahora, viste que hace pocos días el gobierno anunció estos test de producción nacional, que en teoría, o por lo menos lo que había entendido, que tienen una sensibilidad parecida a la PCR, digo, que detecta bastante, y lo bueno es que no requiere de un laboratorio, que de alguna manera tiene menor costo, y que, bueno, se podría producir bastante. Sí. ¿Cómo es ese test? Sí, es un test, digamos, se podría, la misma aplicación que la PCR. O sea, no detecta anticuerpos, detecta RNA viral, pero es hecho acá en Argentina y a un mucho menor costo, y aparte de eso, con los resultados mucho más rápidos, y también requiere menos complejidad de laboratorio, así que tiene un montón de ventajas ese test. Sí, el otro día lo charlamos en otros sectores, digo, cómo ciertas industrias que se ven afectadas por esta, y no digo que este sea el caso, pero quizás es una posibilidad. Por ejemplo, pienso, hoy no se puede viajar, porque o viajar requiere que uno te haga una cuarentena cuando llegas a un lugar y demás. Quizá este sea un camino, de hecho Austria lo hace con el PCR, pero digo que quizá Argentina tenga esa posibilidad de, en ciertos aeropuertos, hacer ese test y permitir que viaje o no, digo, pero podríamos tener un recurso más para detectar el virus realmente en esa persona y tomar conducta sin caer en el PCR, que es altamente costoso, ¿no? Sí, igual es muy complejo el tema de las pruebas diagnósticas, hay que tener en cuenta, hay mucha gente, por ejemplo, que opina que se testea poco y que había que testear más, pero, no sé, como para dar algunos ejemplos, en Bariloche se diagnosticaron, no sé, al día de hoy, no sé, ayer 140 y pico casos totales. Entonces, si estimamos, tampoco tengo certeza absoluta, pero se calcula que alrededor de 170.000 habitantes en Bariloche. Entonces vos decís, bueno, hubo 140 casos hasta ahora, 145. Supongamos que por cada uno que diagnosticamos hay entre 5 y 10 que pasaron desapercibidos. Igual, son 1.000. ¿Qué porcentaje del total? Es bajísimo. Entonces, salir a hacer tests. Algunos decían, bueno, estudiamos a todo el mundo. Si vos salís a hacer tests, es buscar una aguja en un pajar, es gastar recursos haciendo tests a gente por todas partes, cuando es muy probable que la mayor parte de la población no esté infectada. Y aparte, por más buenos que sean los test diagnósticos, siempre tienen un margen de error. Y si uno testea a personas que tienen un riesgo muy bajo, muchas veces te pueden dar un resultado que es erróneo. Se llama un falso positivo o un falso negativo. Te da un positivo de alguien que realmente no la tuvo, te da un negativo de alguien que la tuvo. Entonces hay que elegir a las poblaciones a testear. Yo creo que va a tener como nichos de aplicación todos estos tests, y no sé si es hacer así, hay que pensarlo bien, ¿no? Porque aparece el recurso y después hay que pensar bien cuál es la aplicación práctica, y además que sea algo razonable. Que los recursos son normalmente limitados. Yo te planteaba esto en un aeropuerto, pero digo, capaz que la producción de esos test es más necesaria para brindarle al sistema de salud. Sí, por ejemplo, hoy una persona tiene que entrar a quirófano, y bueno, todo lo que hay que generar en un quirófano para operar a un paciente con coronavirus es muy complejo. Entonces, tener un test que en 2 horas vos lo podés hacer y saber con bastante certeza que ese paciente no lo tiene, por ejemplo, es una aplicación realmente muy útil, por ejemplo, de eso. Bueno. Con el tema de que los sospechosos hoy se tienen que internar, si un paciente, si ese periodo de sospechoso lo acortás a 2 horas, también te simplifica un montón las cosas. El sospechoso o es confirmado o es descartado y se va a su casa.
Sí. Hay un montón de aplicaciones. No te que demorar. Una de las preguntas que te quería hacer también, Fede, tiene que ver con la inmunidad entendiendo como la posibilidad de no reinfectarse del virus en un tiempo o que sea mejor la respuesta de cada persona hacia esa enfermedad. Entonces, por un lado, preguntarte si se sabe o todavía no, si uno cuando tuvo va o no tener nuevamente, y lo otro, esto que se habla tanto de lo que es la inmunidad comunitaria, que de alguna manera, hasta donde entiendo yo, es tener un alto porcentaje de la población que haya pasado por la enfermedad, entonces es más difícil que esa misma comunidad, cuando llegue alguien con el virus, se vuelva a contagiar. Sí, bueno, como muchas cosas con respecto a este virus, los conocimientos son parciales, hay muchas cosas que se desconocen. De los coronavirus que ya se conocían de antes, porque bueno, hay 4 coronavirus que desde siempre, digamos, infectan a los humanos y dan cuadros muy banales tipo resfrío. Esos coronavirus dejan inmunidad, pero es una inmunidad muy transitoria, que dura algunos meses. Después de los otros 2 coronavirus que fueron ya más graves, el SARS y el MERS, que los voy a nombrar, el SARS sí dejaba una inmunidad protectora durante más tiempo. Así que ya partiendo, y este virus es muy, al punto que se llama SARS-2, es muy parecido a este SARS. Entonces, los científicos del mundo piensan que es muy probable que deje inmunidad después de la infección, lo que significa es que una persona que se recupera de la infección no va a tener de vuelta la misma infección, ¿está bien? Y de hecho algunas estrategias de algunos países, sin tener la prueba concreta, se basan un poco en esto, por ejemplo lo que hizo Suecia, de apuntar a esto, a que la gente se contagie y lograr la inmunidad. Ahora, la verdad es que certeza absoluta no hay. ¿Qué indicios hay? Esto, por una parte, lo de los otros coronavirus. Después, que cuando las personas empiezan a desarrollar, esto se relaciona con lo que hablamos antes, digamos, de que los anticuerpos se miden, que aparecen tardíamente, en las personas que están infectadas, la aparición de los anticuerpos coincide con que baja mucho la cantidad de virus. Entonces, uno asume que esos anticuerpos hacen que baje la cantidad de virus. En monos, en primates, se ha estudiado de generarles infecciones y hacer challenge, desafíos para reinfectar y no se han reinfectado. Entonces todo esto apoya bastante esta teoría, pero la verdad hay desconocimiento, no hay certeza. De hecho, el CDC de Estados Unidos, ellos están claramente en un documento, dicen que no hay que identificar con algún brazalete, con algo a los ya recuperados, que no hay que asumir que no se van a poder contagiar y ponerlos al frente de la batalla, digamos, sin protección, que es una cosa que es probable que exista, va a ser muy útil si realmente es así, pero al día de hoy no hay certeza absoluta, es un tema que está en investigación. Si todos desarrollan la inmunidad protectora, o si los que tienen infección más grave desarrollan más inmunidad que el que tiene más leve, cuánto tiempo dura esa inmunidad, así que no hay certeza absoluta. Bien, y eso además va de la mano de lo otro que te decía, de la inmunidad comunitaria, como decías muy bien, Suecia, que siempre digo, Suecia, digo, no está bueno comparar muchas veces, digo, porque además de otra cultura, de otra idiosincrasia y lo que sea, tomaron una estrategia, que quizá acá se tomó otra, pero la estrategia de la inmunidad comunitaria se basa en esto que hoy teóricamente es así, pero que todavía no es certero. Claro. En realidad, digamos, el virus, digamos, cuando una persona infectada, para que se perpetúe la infección en la comunidad, cada persona tiene que contagiar esa infección por lo menos a otra persona, ¿está bien? Y con este virus, en promedio, para compararlo por ejemplo con la gripe, por cada persona infectada, en promedio se calcula que entre 3 y 5 se pueden contagiar. Entonces así esto va aumentando de forma exponencial. Si una forma de reducir el contagio es la que estamos viendo nosotros, que es que la gente no esté una con otra. Entonces el virus, si uno no está en contacto con otra persona, no tiene que contagiar. Ahora, si uno está en contacto con otras personas que están inmunes, también se anula el contagio. Entonces, cuando un determinado cantidad o un porcentaje de la población ya tiene inmunidad, o porque se vacunó, pero en este caso no hay vacuna, o porque se infectó y se recuperó, cuando un infectado tiene contacto con otros seres humanos, gran parte de ellos van a ser con personas que ya no se pueden contagiar
Entonces, ni pueden enfermarse ellos, ni pueden transmitir a otros. Entonces, se estima que para este virus, con alrededor de un 60-70% de la población, asumiendo que deje inmunidad protectora, que dure bastante tiempo. Entonces, cuando entre un 60 y 70% de la población ya tuvo la infección y se recuperó, la epidemia entraría en su fase espontánea, digamos, de declinación. El tema, y esto se vincula con otra cosa, que tampoco tengo mucha certeza, que es cuál es la mortalidad real de este virus, porque la cantidad de personas que fallecen no se le escapa a nadie, pero el número exacto, absoluto de infectados no tenemos certeza, porque hay que salir a estudiar un montón a la población, y uno generalmente estudia a la gente que consulta. Entonces, para lograr eso, hagamos la cuenta con Bariloche. Sí, también todos son tomando supuestos que no tenemos certeza, pero si hubiera 170.000 habitantes, más o menos 102.000 serían el 60%. Se tendrían que infectar 102.000 y si es 70 sería más, como 80 y pico. El 100 y pico mil tendrían que infectarse. Entonces, si asumimos para que lleguemos a esa inmunidad. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, si 102.000 se contagian, hagamos un cálculo así, digamos, optimista, que solamente 1 de cada 10 realmente se enferma bastante. Entonces serían como 10.000 que se enferman, el 20% se internan, 2.000 personas tendrían que internarse y un tercio de ellas, 600 y pico, requerirían terapia intensiva. Entonces, en un escenario buenísimo, calculando que solamente 1 de cada 10 tiene síntomas, 2.000 personas tendrían que internarse en Bariloche si uno deja que estos, quizás en un periodo de tiempo corto, si uno deja esto librado de esa evolución, esperando que la gente se contagie y desarrolle inmunidad. Entonces el tema es si, primero es un supuesto, no es una certeza, y lo otro hay que tener capacidad para sostener y atender a esas personas o pagar el costo y las consecuencias de que la gente se enferme. La respuesta. Y además, siendo hasta más optimista, 2.000, pongámosle que no sean 2.000, que sea la mitad, que sean 1.000 para el sistema sanitario de Bariloche, si tienen que darle respuesta a 1.000 personas que requieran de la asistencia que requieren los pacientes de COVID en un mismo tiempo. No, y hay otra cosa que quizás es importante comentar, es que, no sé, la gente de Bariloche a lo mejor tiene presente el Hanta, que es una enfermedad también muy frecuente, que es ocasional el contagio entre seres humanos, pero está descrito y a veces hay brotes en los que hay mucho contagio. Es una infección que la gente que se enferma o se cura o tiene un desenlace fatal en muy poco tiempo. Esta, a diferencia del hantavirus, tiene una evolución bastante lenta en general, entonces demanda mucho del sistema de salud, porque el promedio de tiempo que una persona que requiere estar en una terapia está usando un respirador es de 14-16 días. Entonces, demanda muchísimo del sistema de salud. Entonces, se van acumulando pacientes de sucesivas tandas de contagio, digamos. Entonces, es una infección que demanda mucho del sistema de salud por esto prolongado de la evolución. Bien. Bueno, y quizá para cerrar, una de las cosas que también charlamos antes de empezar con la entrevista es, y que tiene todo que ver con dónde uno más se contagia y demás, son los métodos realmente necesarios y eficaces, pero que son los que no podemos negociar. Digo, salir con un traje a la calle no tiene ningún sentido, pero tampoco tiene sentido cuidarme solamente afuera y empezar a hacer visitas a todos mis amigos y a juntarme posterior a hacer una actividad sin tener la mínima medida. Sí, bueno, primero, yo primero creo que hay que acatar, digamos, las normativas que van saliendo de nación y de la provincia y del municipio, ¿está bien? Básicamente a partir de eso. El distanciamiento hay que mantenerlo, por supuesto, dentro de lo posible. El uso llamémoslo barbijo, porque si bien es casero, y insistimos en esto que los barbijos que están diseñados para usar por médicos o por personal de salud, no conviene que lo use el resto de la gente porque es un recurso muy escaso, pero llamémoslo barbijo casero porque el objetivo es que tape la boca y la nariz, digamos. Esto es importante que se entienda que tiene un rol de doble protección. Por un lado,
la persona que podría estar infectada sin saberlo elimina menos virus al exterior y a su vez esa persona, si no está infectada, recibe menos virus y se enfrenta con otra infectada. Entonces, el uso del barbijo casero cuando uno va a estar en una situación en la que no puede mantener el distanciamiento es fundamental. El lavado de manos sigue siendo fundamental. Con el tema de los barbijos es un comentario que parece pavo, pero uno ve muchas veces, sobre todo cuando uno va a locales o a ferreterías, que usan un barbijo que tiene válvula. Una especie de N95 que tiene válvula, que ese barbijo está pensado, filtra al inhalar, pero al expirar esa válvula se abre. Está pensado para que una persona que hace trabajo pesado, ese barbijo no se humedezca, no condense. Pero no tiene filtro en el sentido de la expiración. Entonces ese barbijo está protegiendo solamente al que lo usa y no tiene el doble rol de proteger también al otro. Así que si alguien tiene ese barbijo tendría que, aunque sea, taparle el filtro con una cinta. Entonces está el tema del barbijo, el tema del distanciamiento. Quiero explicar el tema de los guantes porque uno ve que se usa mucho guante de una forma que la gente termina gastando plata en una medida de protección que termina siendo contraproducente. Porque el guante está indicado cuando el personal de salud va a tener contacto con una persona infectada o con sus secreciones, pero después de cada uso ese guante es descartado. Y uno ve en la calle, en los consultorios que van pacientes, en que muchas personas están permanentemente con guantes puestos, con el mismo guante. Entonces, por un lado eso trae problemas en la piel, pero aparte no se puede lavar las manos entre un uso y el otro. Entonces, el virus no entra por las manos o por la piel sana. Entonces, es mucho mejor no tener guantes puestos y poder lavarse las manos frecuentemente que tener unos guantes puestos que uno no se los puede lavar porque es un guante, no es una mano, y uno no se puede lavar bien un guante. Y si uno se contaminara las manos y justo no se lavó en ese momento, al tener un barbijo, eso evita que la mano, si tuvo contacto con el virus, tenga contacto con las principales dos mucosas que son la oral y la nasal. Así que el uso de guantes así en la comunidad, en forma así diseminada, es contraproducente, no tiene sentido. Hablando un poco de médicamente esta enfermedad, digo, cuando se arrancó había una proyección de una mortalidad X y hoy quizás es distinta y dependiendo de los países varía muchísimo. Lo que creo que está claro es que el virus sigue siendo el mismo, lo que varía muchísimo en la mortalidad de esto es sobre la cuenta que hacen, sobre cuántos casos tienen detectados, sobre el sistema sanitario que puede dar respuesta y demás, pero ¿cómo se compara hoy el coronavirus frente a otras enfermedades en la mortalidad? Y me parece importante lo que charlamos antes, en cuánto demanda el sistema sanitario también. Es difícil también la pregunta por esto de que no hay, al no haber hay un caso que es paradigmático, que es un caso de un crucero, digamos, que es la única situación en la que se sabe exactamente el total de los infectados, porque se estudió a toda la gente del crucero. Y en ese crucero, sobre 700 y pico de infectados, la mortalidad fue del 1.4%. Con la salvedad de que en general la población de los cruceros, y era el caso de este crucero en particular, es gente muy añosa. Así que en ese grupo etario de muy alto riesgo, la mortalidad fue un 1.4%, así que es muy probable que sea bastante más baja que eso. Como no tenemos certeza del total de infectados, la mortalidad real no se puede saber. La realidad es que cuando un paciente consulta sintomático, sobre los pacientes detectados, la mortalidad es mayor que la de la gripe estacional. Se estima que puede ser hasta 10 veces mayor que la de la gripe estacional la mortalidad de esta infección. Y después sí, no hay nada que indique, no hay ninguna evidencia de que el virus haya mutado, o sea, se ha hecho o menos virulento o más virulento. Las diferencias geográficas dependen de un montón de variables, pero no hay certezas. Puede depender de cosas étnicas, de cosas socioeconómicas, de la disponibilidad de test diagnósticos, del ocultamiento de datos, de la calidad de la atención médica,
de si todas las personas que se enfermaron tuvieron acceso a atención médica, digamos, de calidad. Entonces es muy difícil la comparación de datos y también hay que hacer una comparación en relación a la población, porque uno dice, Estados Unidos tiene un montón, que es cierto que tiene un montón, pero también tiene como 6 veces más población que Italia y España. Entonces, a lo mejor numéricamente no es tan distinto. Entonces, por eso muchas veces se usa la tasa por millón de habitantes como algo mejor para comparar la mortalidad. Sí, la mortalidad probablemente sea más alta que la de la gripe. Y otra cosa que quiero aclarar, porque hay como un concepto, hay poblaciones de riesgo. ¿Cómo uno decide si un paciente de entrada, uno puede decidir si el paciente va a tener una enfermedad muy leve o muy grave? Hay algunos marcadores que pueden ser, por análisis de laboratorio, que pueden sugerir un poco qué persona puede tener una peor evolución. Pero básicamente uno decide quizás cuidar más e internar o a las personas que ya están mal, que es un porcentaje bajo que consulta ya estando muy mal, o a las que tienen los factores de riesgo que ya fueron descritos como de mal pronóstico, que son edad avanzada, enfermedades oncológicas, enfermedades pulmonares crónicas, problemas cardíacos graves. Pero esa es una población de riesgo, lo que no quiere decir es que todas esas personas, si se infectan, van a tener un mal desenlace. Si bien son poblaciones de riesgo, no es que una persona de más de 80 años tiene más chance de morirse que de no morirse. No, la mortalidad a lo mejor en esa población puede ser de un 15%, de un 20%. Entonces, se asocia la edad avanzada, estas cosas que nombramos, a peor evolución, lo que no significa es que si una persona de 85 se fue de alta con internación por coronavirus, eso es un milagro, no, es una cosa que va a pasar muchas veces. Y también va a pasar muchas veces que si el volumen de gente que se infecta es mucho, si bien el riesgo para las personas muy jóvenes es muy bajito, alguna vez alguna persona joven va a tener una mala evolución simplemente por la cantidad de personas que se infectan. Sí, esa es una de las cosas que también va a suceder en todo el mundo, que se pensaba que los chicos casi no tenían ninguna chance y sin embargo, por más que hayan sido pocos, y es una cuestión estadística. Claro, ¿no? sí. Hay grupos que van a tener peor evolución, pero no quiere decir que el resto ninguno lo vaya a tener y estén protegidos. Sí. Bien, ¿algo más, Fede, que te parezca No, importante? yo con respecto a los tratamientos quería aclarar que la verdad es que, porque cuando surgen estas cosas, la comunidad, la población en general y hasta los trabajadores de la salud empiezan a ver si hay alguna cosa que puedan tomar o que puedan para prevenir y empiezan a circular cadenas de WhatsApp de nuevas cosas que fueron apareciendo y han hecho hasta presidentes se lo han nombrado como la panacea, cosas, y la verdad que el tiempo que se tarda en demostrar que una medicación sirve para algo normalmente es muy largo y hay una lista enorme de medicaciones que podrían eventualmente servir, pero la verdad es que al día de hoy no hay una sola droga que no existe en Argentina, que se llama Remdesivir, que hasta ahora demostró un trabajo que acorta la duración de la evolución, digamos, en un día. Es una droga que no está, que seguramente va a ser muy cara y que por ahora el beneficio que logró es bastante pobre. Todo el resto son medicaciones o tratamientos que suenan razonables, que hay alguna base científica para ir adelante con pruebas, pero la verdad es que uno como médico asistencial no se pone a experimentar con pacientes o a darle tratamientos para ver cómo les va, sino está en el contexto de un trabajo de investigación pensado para eso. Entonces, la verdad es que al día de hoy, a los pacientes que tienen esto se le hace el cuidado de sostén, que es lo que está demostrado que sirve, y no le damos ningún tratamiento sin probado beneficio, y que muchos de ellos tienen probado perjuicio. De hecho, hace poco tiempo, una medicación que les debe sonar porque está este infectólogo francés que la promocionaba, es la que Trump nombró, que es la hidroxicloroquina, que hace muy pocos días, como tantos trabajos sugirieron que genera más riesgos, inclusive mortalidad, que beneficios, desaconsejaron de seguir probándola. Y había gente que la estaba comprando y la tomaba por su cuenta ya. Sí. Bueno, Fede, mil gracias por el tiempo. Gracias por además ponerle todos los días adelante a esta situación y ojalá pronto podamos encontrarnos
sin el barbijo y tener... Sí, volver a la vieja normalidad. A la vieja normalidad. Exactamente, sí. Bueno, Bueno, chau, chau.